28 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Vamos a hablar sobre las mayorías móviles como un sistema legislativo y su influjo en el buen gobierno, las buenas y las malas experiencias de un método de gobierno en la independencia de las funciones estatales, en las metidas de mano a la justicia y en los programas económicos, mayorías que no siempre son las mismas y sus repercusiones en la estabilidad. También estará en nuestros estudios Humberto Gómez, capitán de navío, director general de Intereses Marítimos. La posibilidad que da la Convemar para que se amplíe la plataforma marítima y la extensión del mar territorial, un plazo de 10 años que se acerca a su vencimiento. ¿Cómo se preparan las instituciones del Estado ecuatoriano para hacer valer los derechos de la República? Lo vamos a analizar. Y además, Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. El mandato popular de luchar contra la corrupción y sacar la mano de la justicia. La labor del Consejo de la Judicatura Transitorio tropieza con su primer obstáculo, la designación de fiscales provinciales en el campo minado que dejó el Consejo cesado en sus funciones. Los cuerpos de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra llegaron ya a Quito en un avión de la Fuerza Aérea y fueron recibidos con manifestaciones de dolor. Los cadáveres de los periodistas fueron encontrados en un sector selvático cercano a la frontera con Ecuador y tras una espera de varios días y sometidos a las investigaciones para confirmar su identificación. Con honores fueron recibidos los cuerpos de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, los 3 miembros del equipo de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por el grupo narcoterrorista liderado por alias Guacho. Mientras el avión llegaba al sitio dispuesto en la pista, sus familiares esperaban portando ramos de flores blancas y banderas del Ecuador. El canciller José Valencia y el ministro del Interior, Mauro Toscanini, encabezaron la delegación gubernamental. Policías fueron los encargados de bajar en hombros cada ataúd vestido con la bandera ecuatoriana. Familiares y amigos les hicieron una calle de honor. La banda de la policía entonó las notas fúnebres y luego fueron depositados en 3 carrozas adornadas con flores blancas. Concluidos los primeros honores, Ricardo Rivas, hermano de Paul, expresó su sentir. Hay que desarrollar nuevas fuerzas, la unión de medios, la unión de periodistas, va por la región, va por el país. Ya no para las familias. Están aquí nuestros familiares. Ahora va por ustedes. El dolor de las familias se manifestó cuando las carrozas dejaron la pista. Pero eso no hizo que Galo Ortega, padre de Javier, reclame saber qué pasó con su hijo y sus compañeros. Como dice el eslogan, nadie se cansa. Y seguimos con ello hasta saber y enterarnos de la verdad, qué es lo que pasó. Luego empezó la caravana hacia Quito. Fueron decenas de vehículos custodiados por la policía que hicieron el trayecto. Al paso de las carrozas hubo aplausos desde las aceras. Otros salieron con banderas y las flores cayeron desde los pasos peatonales. Estas fueron algunas de las muestras de afecto de los quiteños, que también desde temprano esperaban en la funeraria donde empezaron los velorios, en 3 salas en las que los familiares pudieron estar a solas con sus esperados deudos. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi, buenos días a todos. Nos unimos a las expresiones de solidaridad y homenaje al equipo periodístico de Diario El Comercio, ejecutado despiadadamente por el narcoterrorismo de disidentes de las FARC, por el único pecado de cumplir su trabajo. Esto obliga moralmente a periodistas y autoridades del Ecuador y de Colombia a trabajar sin descanso en el cumplimiento del deber, hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El sistema de gobierno de mayorías móviles en la legislatura funciona en muchos países democráticos, pero no siempre con buenos resultados para el buen gobierno. El Ecuador es un ejemplo de malos resultados y de auspiciosos comienzos. El expresidente Lucio Gutiérrez lo experimentó con buenos
y malos momentos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. El presidente Lenín Moreno se ha visto precisado a utilizar las mayorías móviles en la Asamblea hasta el momento con buenos resultados. Lo hizo porque el mandato popular de segunda vuelta estuvo dividido, así como su propio partido. En cambio, el presidente Lucio Gutiérrez lo hizo porque tuvo amplio mandato popular, pero la mayoría en el Congreso quería evitar una constituyente que él había anunciado. ¿Cómo califica su experiencia con las mayorías móviles? A ver, primero que es muy fácil criticar desde los graderíos, mientras en la cancha los jugadores con errores y aciertos hacen su mejor esfuerzo. Yo haré una crítica constructiva en base a la experiencia mía. Como un marco conceptual, un presidente estadista debe manejar la economía, la política internacional, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, etcétera, de manera técnica y no ideológica, ni a la izquierda para favorecer a los correístas oportunistas, ni a la derecha para favorecer a la oligarquía que siempre se ha beneficiado de los dineros del pueblo ecuatoriano. El presidente estadista, repito, debe tomar las decisiones, especialmente en economía, de manera técnica, con pragmatismo, con especialistas en el tema económico, con austeridad, con disciplina, es como se debe manejar la economía, y siempre con un programa coherente y que tenga objetivos que se pueden cumplir. De esa manera, pues, obviamente, si es que el Congreso de la República apoya las decisiones coherentes en beneficio de todos los ecuatorianos, del presidente estadista de turno, prácticamente no va a tener problema, porque esos proyectos de ley siempre van a estar orientados en función del bien común, en función de todos los ecuatorianos y no solamente para favorecer a un determinado sector. Porque en todo caso, pues, las mayorías móviles siempre van a existir, especialmente en el gobierno ecuatoriano, en nuestro país, mientras pues no se consolide aún más la democracia, mientras no hayan pocos partidos sólidos, pocos partidos firmes y que tengan resultados exitosos cuando hayan estado o estén en el gobierno. De esa manera yo creo que se van a ir consolidando la democracia en nuestro país y las tendencias en el Ecuador, que insisto, el presidente pues debe gobernar de manera técnica y no de manera ideológica para favorecer a ninguno de los dos sectores. El sistema de mayorías móviles parte de una base cierta que según el tema de qué se trate puede aumentar o disminuir un tema económico o un tema político. De acuerdo al principio subjetivo de que solo se apoya lo que cada grupo o individuo considera bueno para el país sin que hayan colaboradores de los partidos con el Ejecutivo. Pero ¿quién tiene esta facultad casi divina de siempre saber distinguir con acierto entre lo bueno y lo malo para el país? ¿Hay alguien con ese don sobrenatural? ¿Es eso lo que en definitiva echa a perder después el sistema? Si es que los proyectos de ley que tienen que ser aprobados de manera compartida entre los asambleístas, como se llaman ahora, y el presidente de la República, que es el colegislador, si esos proyectos de ley van en beneficio de las grandes mayorías, los asambleístas se van a sentir obligados, más allá de su tendencia ideológica o de su partido político, de apoyar esos proyectos de ley. Pero si es que, como lo dije hace un momento, el presidente de la República se deja, como se dice entre comillas en el argot popular, mangonear, o si es que el presidente de la República no es estadista y comienza a trabajar y comienza a obedecer y comienza a favorecer a determinados sectores dominantes como la oligarquía ecuatoriana, como ciertos sectores extremistas de izquierda que lo único que buscan es su enriquecimiento personal, como ha pasado en estos 10 u 11 años de la década perdida correísta.
y producto de eso pues tenemos los nuevos ricos en el Ecuador. Entonces van a ser necesarias estas mayorías móviles, que tampoco hay que tenerlas miedo. Las mayorías móviles también son una expresión de la democracia ecuatoriana. Por ejemplo, en el tema de la ley económica urgente, el gobierno, a través de un ministro que ha generado confianza, un ministro de Economía me refiero, que ha generado confianza en los mercados nacionales y en los mercados extranjeros, el gobierno está tratando de enderezar el camino torcido que nos dejó el correísmo. Sin embargo, hay ciertas críticas porque se están condonando intereses a los mismos de siempre, a la oligarquía que se ha beneficiado justamente de gobiernos que le han permitido esos beneficios. Hay unos memes que están circulando en las redes sociales que dicen que si el gobierno perdonó las deudas o está perdonando las deudas a los banqueros, ¿por qué los banqueros no perdonan las deudas al pueblo ecuatoriano? Entonces, cuando se comienza a gobernar en beneficio de esos sectores, inmediatamente viene la reacción del pueblo mayoritario, del pueblo ecuatoriano. El PSC es el partido con mayor experiencia en la materia, después la ID, que ahora está dispersa en varios membretes. Cuando usted, el PSC, lo respaldó en su plan de estabilización con el Fondo Monetario, era su ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que fue candidato a vicepresidente con Cintia Viteri en las últimas elecciones. El PSC lo apoyó primero y luego lo tumbó. El líder era León Febres Cordero, ahora es Jaime Nebot. ¿Hay diferencia? A ver, en esa época mi gobierno, que tomaba las medidas de manera técnica, de manera pragmática, no de manera ideológica para favorecer a ninguno de los sectores, como ya he mencionado, ni la derecha ni la izquierda, y a los gobiernos hay que jugarles por los resultados. Mi gobierno, el de Sociedad Patriótica, tiene el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador en gobiernos democráticos. Mi gobierno tiene el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. En mi gobierno, el Ecuador era el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy somos uno de los últimos países. En mi gobierno se redujo la deuda pública total. Hoy la deuda se ha incrementado por 6. Y estos son los resultados de haber manejado con visión estadista los temas que son del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasó cuando yo fui presidente? Que primero pues hay que remitirse a la historia, hay que remitirse a los hechos. El que financió el golpe de Estado en contra de mi gobierno fue Hugo Chávez. Fue un complot ideológico internacional, como lo describe Julian Assange en sus cables de Wikileaks, con el financiamiento de Hugo Chávez, con la participación de las FARC, con la participación de cubanos y obviamente también extremistas ecuatorianos que no querían que el Ecuador firme el tratado comercial con la Unión Europea, que después de 11 años se lo firmó, y el tratado comercial con los de Estados Unidos. Tratados pues que le hubieran enrumbado al Ecuador en otra dirección. Y luego pues algunos políticos ecuatorianos se aprovecharon de la situación, se aprovecharon del dinero de Hugo Chávez, manejaron lamentablemente a los generales y a los vicealmirantes que recibieron órdenes del expresidente Febres Cordero. ¿Y por qué el expresidente Febres Cordero se metió en el golpe de Estado? Porque ustedes recordarán que en nuestro gobierno, que gobernábamos, que tomábamos decisiones en beneficio de las altas mayorías ecuatorianas, comenzamos a cobrar las deudas a los banqueros corruptos. En mi gobierno hubo 5 presos banqueros que se habían beneficiado del dinero del pueblo ecuatoriano, y también pues a la oligarquía ecuatoriana que se benefició de los dineros de nuestro país, y a los que no querían cobrar les comenzamos a incautar bienes. Entonces le incautamos bienes al hermano del expresidente León Febres Cordero, y entonces pues el expresidente Febres Cordero también cayó en el juego, presionado por los integrantes de su partido político. En todo caso, esas amargas experiencias deben traernos pues a nosotros decisiones mucho más acertadas y no caer nuevamente en esos grandes errores. Varios de los que participaron en el golpe de Estado, porque posiblemente no coincidían con las decisiones que yo tomaba, y eso democráticamente, eso es aceptable, pero luego han reconocido que el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez fue el peor error histórico de toda la historia de nuestro país, porque como lo dije hace un momento, un gobierno que estaba haciendo crecer la economía al 9%, luego del golpe de Estado la economía prácticamente no
creció. Del mismo modelo de mayorías móviles, de diálogo en vez de confrontación. Otra mayoría más amplia fue la que designó al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para sacar la mano de la justicia. Usted trató de hacerlo a su manera y ahí surgieron sus problemas. ¿Cómo observa ese proceso actualmente? ¿Forma parte del mismo paquete en la Asamblea? El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana está cumpliendo de manera ejemplar, de manera en la que todos los ecuatorianos estamos apoyando ese mandato popular. El Consejo Transitorio recibió la misión del pueblo ecuatoriano de limpiar toda la inmundicia dejada por el gobierno corrupto de Rafael Correa. Y a propósito de eso, Rafael Correa, si usted no tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción, no sea cobarde, venga a dar la cara, como hizo Lucio Gutiérrez, estando el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio en el poder, y usted, Rafael Correa, era ministro de Economía de ese gobierno de facto. Un presidente tiene que dar ejemplo en todos los sentidos a su pueblo. Un presidente tiene que demostrar honor. Un presidente tiene que en la práctica, y no solamente en la teoría como lo hacía Rafael Correa, demostrar esos atributos. Y en el caso pues de Rafael Correa, tiene que venir a dar la cara. El Consejo Transitorio está haciendo un trabajo digno de aplauso del pueblo ecuatoriano, porque si continuábamos con la justicia sometida al correísmo, nadie hubiera venido a invertir en el Ecuador. Si continuábamos con los correístas enquistados en todos los organismos de control, el gobierno de Rafael Correa hubiera seguido siendo considerado como un adalid de la honradez, como el gobierno de las manos limpias, cuando realmente el correísmo se ha convertido en una tragedia nacional. Sí. Porque nunca antes en la historia del país hemos tenido un vicepresidente de la República preso por ladrón, ministros presos por ladrones. Eso realmente es una pesadilla de la cual tenemos que despertarnos, hay que virar la página, y en eso pues el Consejo Transitorio está haciendo un excelente trabajo y tiene que terminar ese trabajo. Esta es la experiencia del expresidente Lucio Gutiérrez con las mayorías móviles. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Muchísimas gracias. Tras la pausa estará Humberto Gómez, director general de Intereses Marítimos de la Marina Nacional. Vence el plazo para ampliar la plataforma marítima del mar territorial. En pocos minutos analizamos el tema. Quédese en nuestra sintonía. El capitán de navío Humberto Gómez es el director general de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. Nos acompaña en Contacto Directo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Steffi. Buenos días, teleaudiencia. Buenos días. Ecuador tiene la posibilidad de extender su plataforma continental. En el 2012 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en el artículo 76 de la CONVEMAR se le permite extender su plataforma al Estado ribereño. En el caso de Ecuador, ¿cómo podría extenderse el territorio marítimo? Nosotros, por fortuna de la naturaleza, tenemos tres posibilidades a través de las cordilleras submarinas de Carnegie, del Coco y Colón. El Coco comparte con Costa Rica esta posibilidad y de hecho recientemente estuvimos ya haciendo las aproximaciones, estamos haciendo los trabajos con ellos y después de eso vamos hacia la cordillera submarina de Colón. Los países tienen un plazo de 10 años para presentar los estudios que sustenten la extensión de la plataforma continental cuando va más allá de la jurisdicción nacional. Eso significa que tenemos hasta el 2022. ¿Cuánto se ha hecho ya en estos 6 años que ha corrido el plazo? Porque tendríamos solamente 4 más, 3 o 4 más. Ecuador adhirió a la CONVEMAR en el septiembre de 2012, por ende nosotros aproximadamente tenemos hasta el 2022. En ese lapso ha sido un proceso bastante complejo porque teníamos que desarrollar capacidades en el país y sobre todo obtener los medios suficientes para eso. La Armada del Ecuador ha hecho el esfuerzo, un enorme esfuerzo para mantener a nuestro buque Orión, un buque icónico, hidrocenográfico con el que hemos podido hacer estos trabajos. No obstante,
al término de su vida útil, nosotros ya necesitamos un buque nuevo, que es justamente lo que estamos haciendo en el trámite. Hasta tanto, nosotros hemos logrado desarrollar y caracterizar parte de la cordillera submarina de Carnegie, que es justo lo que está frente al continente, y ahora estamos desarrollando la parte de la cordillera del Coco, que compartimos con Costa Rica, como indiqué. No obstante, ya cuando nos toque hacer la caracterización de la cordillera submarina de Colón, el Orión será insuficiente por los años, son 38 años de servicio que ha tenido, sí, el buque. Entonces la Armada ya ha previsto y se está tramitando en este instante la urgente adquisición del buque. Ahora, antes de ir a eso, primero para plantear por qué es interesante esto, es decir, se plantea la posibilidad ecuatoriana de extensión. De llegarse a aprobar como lo proponen, sería que el territorio marítimo alcance a ser 5 veces su territorio terrestre. ¿Por qué es importante trabajar para lograr esa extensión? Es importante por varias razones, pero hay que comenzar desde el mismo hecho de la adhesión de Ecuador a la CONMEMAR. En este instante hay unas posiciones que pueden poner un poco de niebla sobre la situación, en el sentido de que Ecuador, dentro de su posición, ha perdido 200 millas de mar territorial. No obstante, a la luz de la CONMEMAR, en el mundo quedan solamente 2 países que tienen una extensión de mar territorial de 200 millas. En ese contexto hablamos ya de territorio marítimo, es decir, aquellos espacios marítimos jurisdiccionales en donde el Estado ejerce derechos de soberanía y jurisdicción para usufructuar los recursos vivos y no vivos de forma racional y sostenible. En ese sentido, Ecuador en este momento cuenta, y eso es bueno que todos sepamos, con 1.092.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos, que hay que sumar los 357.000 kilómetros cuadrados correspondientes al territorio terrestre. Entonces hablamos de dos situaciones, una composición entre territorio nacional, que es igual al territorio terrestre más el territorio marítimo. Entre los dos, actualmente supera el 1.300.000 kilómetros cuadrados. Para el 2022 nosotros tendremos, si es que todo marcha como corresponde y la Armada está poniendo todo el esfuerzo para que así sea, nosotros tendremos aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados, que más o menos equivale a 5.3. Ahora, ¿por qué es importante esto para las futuras generaciones? Bajo el mar existen recursos minerales estratégicos. La presión del mundo ante la necesidad de estos recursos ha generado una escasez que cada vez se vuelve más significativa, sobre todo para la industria. Pensar en CONVEMAR no es pensar en un momento actual. Pensar en la CONVEMAR siempre tiene una visión prospectiva. Desde ese entonces nos toca a nosotros planificar para el futuro, planificar para las generaciones, y estamos viendo, al 2022 nosotros podremos decir al mundo que tenemos este otro país, este otro Ecuador en extensión, que nos puede ser útiles desde la provisión de esos recursos fundamentales. Y de ahí la importancia de que se trabaje bien en estos últimos años que quedan para lograr ese objetivo. Este año ya se creó el Comité del Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, es decir, esa va a ser la encargada de hacer la propuesta para definir los límites de la plataforma. Pero luego también está la posición que deberá tomar Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas, para lograr ampliar nuestro territorio marítimo. ¿Cómo están allí? Afortunadamente los trabajos técnicos, mucho antes de la propia adhesión de Ecuador a la CONMEMAR, desde la creación de la Comisión Nacional sobre el Derecho al Mar en el año 2002, la Armada ha venido trabajando junto con Cancillería en la parte diplomática y la Armada en la parte técnica. Entonces, nosotros contamos con una base de datos que nos ha permitido y nos ha facilitado muchos de los trabajos que estamos haciendo hoy en día. En el comité que usted menciona, Steffi, está conformado por Defensa, Cancillería, Semplades, y tenemos ya una visión integral de lo que nos toca hacer. Por supuesto, estamos conscientes de la problemática actual en el campo económico, estamos haciendo los ajustes necesarios, pero siempre cualquier cosa que sea, cualquier dinero que se emplee para lograr este objetivo es una inversión que hace el país, no es un gasto, es una inversión.
Y hablando de gastos, justamente porque cuando el gobierno está hablando de la necesidad de una reducción de gastos, y hay una necesidad también que les preocupa, y usted hacía referencia a la compra de un buque hidrográfico, justamente para que pueda hacer los estudios de ampliación del territorio marítimo. El que ya tenemos cumplió su vida útil, es necesario comprar uno nuevo, porque se propuso también la contratación de buques extranjeros en lugar de comprar uno nuevo para la Armada. Es importante recordar que la información que se recaba de los fondos marinos es una información estratégica que en cualquier mercado negro tiene un valor altísimo. Ese es un patrimonio que nosotros debemos dejar para las presentes y futuras generaciones de ecuatorianos. Por ende, alquilar eso implicaría comprometer ese compromiso que tenemos con esa visión soberana de esa información que se recaba en los fondos marinos. Nuestro buque Orión ha sido icónico, fue el primer buque nuestro que viajó a la Antártida, otra gran visión que se tuvo de una lejana crédito que tiene el país en cuanto a los intereses marítimos. Y el Orión ya ha tenido varias reparaciones y actualmente estamos practicándole una última reparación, vista que su capacidad real se ha visto seriamente disminuida. Las extensiones son extraordinariamente grandes, tomemos en cuenta casi 1.092.000 kilómetros cuadrados en la actualidad, lo que hace imposible que el buque a la velocidad que tiene actualmente y en las condiciones que tiene lo pueda hacer. Si me lo permiten, podría enseñarles más o menos la extensión de esto, que implica el tamaño de esto. Que lo ponemos en esa cámara. Lo tenemos ahí. Ahí podemos ver todo lo que es la mancha azul más clara, que es justamente la definición de acuerdo a la Convemar. Solo ahí tenemos aproximadamente en espacios marítimos jurisdiccionales 1.092.000 kilómetros cuadrados. La parte más oscura, exactamente ahí, son lo que estamos relevando y caracterizando en la cordillera submarina esta es la cordillera submarina de Carnegie, esta la del Coco y la de acá del Colón. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, como ustedes pueden apreciar, las distancias que existen ya al continente es complicado, por lo tanto nos tocará hacer punto base en las Islas Galápagos. Y esas son algunas de las preocupaciones, el análisis. También hoy conversando con Humberto Gómez, el director general de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. Gracias por haber estado aquí en Contacto Directo. Gracias, Estefi. 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Marcelo Merlo, el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, deshacer la metida de mano a la justicia, tropieza con su primer obstáculo, la designación de fiscales provinciales interinos puntuados por el Consejo que fue cesado. Volvemos en pocos minutos, no se vayan. La metida de mano a la justicia es una situación recurrente en la historia reciente del Ecuador. La partidocracia seleccionó una Corte Suprema con magistrados vitalicios elegidos por esa sola vez por el Congreso. Al presidente Lucio Gutiérrez le costó el cargo convocar a un Congreso extraordinario para que cese a esa Corte vitalicia. El presidente Rafael Correa convocó a referéndum para que mediante enmienda constitucional se legitime su metida de mano. Y su Consejo de la Judicatura burló el juicio político, pero el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana finalmente les cortó la cabeza y nombró un Consejo Transitorio de la Judicatura que eligió presidente a Marcelo Merlo, excontralor en el gobierno de León Febres Cordero. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Peñaruati, qué gusto estar esta mañana aquí con usted. Igualmente. Con estos antecedentes, ¿cuál es el mandato o la meta del Consejo de la Judicatura Transitorio? Como usted bien decía, la metida de la mano en la justicia es un tema que preocupó y sigue preocupando a todos los ecuatorianos. Es por esto que precisamente el grupo de ciudadanos, 2 de Guayaquil y 3 de Quito, que en este momento integramos el Consejo de la Judicatura, nos hemos trazado una hoja de ruta que tiene por objeto, entre otras cosas, evaluar cómo están desempeñando sus funciones la Corte Nacional de Justicia en el nivel más alto superior
de la función judicial, los tribunales provinciales, las cortes provinciales, los fiscales y desde luego en general todos los operadores de la justicia en el Ecuador. Por esto, doctor Penalgote, nosotros iniciamos con una decisión que era trascendental. Recordemos que el 30 de abril, dentro de un proceso que se arrastra desde años atrás, terminaban sus funciones los fiscales provinciales. 23 fiscales provinciales terminaban sus funciones el 30 de abril, terminaron. Y estaban, o han estado, o siguen estando en funciones prorrogadas. Había un clamor nacional de tomar una decisión inmediata sobre este tema, porque cada día que pasaba a partir del 30 de abril, allá han estado presentes 23 fiscales, respecto de los cuales ha habido una serie de quejas de la ciudadanía. Nuestra primera función, por lo mismo, fue reemplazar a aquellos siguiendo el órgano regular, que era el banco de datos que tenemos en el Consejo de la Judicatura en función de los concursos que se hicieron años atrás. Eso lo realizamos el viernes. Ayer hemos concluido prácticamente un proceso de determinación, quienes han aceptado, quienes se han excusado y aquellos que por hechos subsecuentes que han llegado a nuestro conocimiento en las últimas 48 horas también dejarían sus encargos y hemos encargado a otros, siguiendo un procedimiento muy riguroso, todo esto aprobado por el Pleno en forma unánime. Pero ahora, era algo muy importante. La independencia de acción de un organismo se marca desde el nacimiento. La Constitución, de acuerdo a la enmienda de Correa, establece que este Consejo de la Judicatura debe tener delegados de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, lo cual no se aprobó en Montecristi ni en el referéndum. Pero el Consejo Transitorio de Participación los eligió con un método propio. Escuchemos al respecto al presidente del Consejo de Participación Transitorio. Tuvimos en cuenta las distintas proposiciones que recibimos a través de los miembros del Consejo. Los de Guayaquil sugirieron gente de Guayaquil. Los de la Sierra nos presentaron gente de la Sierra. Entre estos candidatos estaban gente que proponían los movimientos sociales, como el FUD, por ejemplo, como también puede presentarnos la CONAIE y otras organizaciones. Entre esos candidatos seleccionamos a aquellos que representen, primero, paridad de género. Asimismo pensamos que debía estar presente la gente de la costa, como debían estar presentes de la sierra, y esperamos que en el futuro también estén presentes gentes de la Amazonía. Los miembros del Consejo Transitorio de la Judicatura fueron candidatizados por organizaciones sociales o por los consejeros transitorios de participación. Bien, realmente lo que acaba de señalar el doctor Trujillo es lo correcto. La sugerencia emanó, como es obvio, de organizaciones sociales, tanto de Guayaquil como de Quito, y por eso estamos en este momento realizando la tarea que se nos ha encomendado, que desde luego es una tarea que tiene que hacérsela en la forma más dinámica, objetiva y transparente posible, a efectos de que este encargo, que no sabemos cuánto durará, puede ser 1, 2, 3 meses, se lo cumpla a cabalidad. Porque hay gran expectativa, doctor Peñargoito, usted ha señalado, esto de haberse metido la mano en la justicia ha generado en el país una inseguridad jurídica. Usted que conduce todos los días programas de opinión estará de acuerdo conmigo en que mientras en el Ecuador no exista fe y confianza plena en que la justicia está bien administrada, no habrán ni inversiones, ni extranjeras, nacionales. Ahora, pero se necesita tiempo para esto de sacar la mano de la justicia. Por ejemplo, en la decisión de los fiscales se la tomó en los 2 primeros días de funciones.
Pero, ¿qué tiempo van a estar ustedes en funciones? ¿Cuánto tiempo necesitarían realmente para hacer una evaluación completa de toda la función judicial? Vamos a hacer un proceso bastante dinámico. Por decir algo, doctor Peñalgote, nosotros tenemos, ayer dispuse que se prepare un cuadro que es muy diferente al que normalmente se ha conocido. Es decir, así como hay relaciones entre el número de camas en función de la población, de policías por cada 1000 habitantes, en el caso de los fiscales hay una meta, hay una ponderación mundial, que debe haber 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. En el Ecuador en este momento tenemos 4.95, digamos 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Pero lo grave, doctor Peñalgote, es que la carga o la presencia de esos fiscales, que en promedio en el país es 5 por cada 100.000 habitantes, es tan mal realizada que hay provincias como Manabí, por ejemplo, en donde el número de fiscales por cada 100.000 habitantes es apenas 2. El promedio nacional 5, la meta 8. El déficit de fiscales de Manabí es inmenso. Y hay provincias en donde hay exceso de fiscales frente a la media nacional. De tal manera que una acción inmediata, para esto no hay que esperar meses, será corregir esta situación que no puede seguir. ¿Y eso cómo lo van a hacer? ¿Mediante concursos? Bueno, no. La carrera de los fiscales es una carrera judicial, doctor Peñalgote. Entonces, habrá que hacer reasignaciones para que en donde están sobrando se los lleva a donde están faltando. Hemos tomado otras decisiones inmediatas, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, en la matriz, en donde estamos nosotros, tenemos alrededor de 82 vehículos. Hemos dispuesto que las autoridades superiores no tienen vehículos. Solamente tendremos los... Ahora, pero ustedes piensan con el problema de que todos los fiscales, digamos, están evaluados o puntuados por el Consejo anterior. O sea, ¿qué confianza, qué grado de confianza hay en esa valoración, en esa calificación? Vamos a abrir un espacio en las próximas designaciones de 48 horas para que la ciudadanía realice una suerte de veeduría e impugnaciones. Y documentadamente tienen que hacerlo, por supuesto. De esa manera todos los ecuatorianos tendremos la certeza de que las designaciones que recaigan en diferentes fiscales para que sean asignados a provincias, etcétera, sean las correctas. Pero hay algo muy interesante, doctor Peñalgote. A ver, para concluir, se nos acabó el tiempo. Sí, la ley determina que las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura estarán a cargo del presidente de la Corte Provincial de Justicia, quien actúa concomitantemente con el delegado del Consejo de la Judicatura. De tal manera que hemos... Entonces ustedes van a aplicar la ley. El doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor Peñalgote. Estefi. Concluimos así esta emisión. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Contigo, Alfredo. Hasta el lunes. Nos vemos el próximo lunes.